presión barométrica es la presión atmosférica o la presión de la atmósfera. Y esa presión, profe, se calculaba presión por la gravedad, por la altura, ¿no? La presión atmosférica está dada en el ejercicio como un dato. La presión... Cuando no está, ¿qué? ¿cómo se calcula? Cuando No la tienen que calcular si no te la dan. Ah, está bien. ¿Sí? No la tienen que calcular si no te dan el valor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es algo que se mide. Sí. La presión atmosférica directamente se mide. Ustedes la miden. Hay un instrumento de medición que pueden usar para eso que se llama barómetro. De Torricelli. El barómetro de Torricelli es un instrumento de medición de presión atmosférica. Creo que se escribe así. ¿Bien? ¿Está bien hasta ahí? Sí, está bien, gracias. ¿Se entienden la diferencia entre esas dos presiones? Entre presión manométrica y la presión barométrica. Profe, ¿podría ahora repetir la diferencia entre las presiones? Sí, que una es de trabajo y la otra es atmosférica, hidrostática. Claro. Está escrito en el chat. Ah, ni lo vi. ¿Sí? La presión de trabajo diríamos que es, por ejemplo, van a calibrar la rueda del auto. Le ponen aire y después ponen manómetro. Y te marca 30 PSI. Esa es la presión de trabajo. Esa es la presión manométrica. La que ustedes ponen en el interior de la rueda del auto. ¿Sí? Sí, profe. ¿Por qué se me hace? Después, sumando estas dos presiones, tanto la presión manométrica se le suma la presión barométrica, obtienen la presión absoluta. Veamos así. ¿Vieron el océano? Sí. ¿Sí? Imaginen el océano, la superficie del océano. Sobre la superficie del océano ustedes tienen el aire. El aire ejerce una presión atmosférica sobre la superficie del océano. Bien, si en el interior, bajo el nivel del agua del océano, tengo un submarino a 1000 metros de profundidad, el submarino soporta la presión del agua, la presión hidrostática o la presión manométrica, más la presión atmosférica que hay sobre la superficie del océano. ¿Se entiende? Y las dos presiones es la absoluta que soporta el submarino. Exacto. ¿Cómo se llegaría a calcular, profe? O sea, ¿qué fórmula podríamos utilizar? Suman. Presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión barométrica. Es una suma. ¿Y esa es la presión del submarino? Y esa sería la presión total del submarino que soporta el submarino. Ahora lo estoy escribiendo. Solo que soy un poco...
a decir lento para escribir porque no es verdad. Presión manométrica. Pero para eso primero tenemos que descubrir las diferentes presiones para poder hacer eso, ¿no, profe? Claro, lo que tienen que calcular es la presión manométrica, que es la presión hidrostática, la que se calcula conociendo la densidad del agua del mar por la aceleración de la gravedad multiplicada por la profundidad a la cual se encuentra el submarino, que es de 1000 metros. Y la otra siempre está como dato. Y la otra, la presión barométrica o atmosférica, es un dato. Ajá. Profe, ¿podría repetir la fórmula? Es que me olvidé de copiarla. Está escrita. No tengo la... Ah, ahí está. No tengo la... Ahí te leo, Chervi, si querés. Está escrito en el chat. Ah, No, yo decía la otra, la que usted acaba de decir, que es por la gravedad y luego por... Ah, eso sería presión hidrostática. Ahora lo escribo. La presión hidrostática es la densidad multiplicado por la aceleración de la gravedad, que voy a poner directamente la letra G, multiplicado por la altura o la profundidad a la cual se encuentra el submarino, que es de 1000 metros en este caso. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Gracias, profe. De nada, ¿alguna pregunta más? No, yo no. yo no, profe. Yo ahora sí, tengo otra duda, profe. ¿No me va a decir algo? No. Dígame. Si podría explicar un poquito lo que sería el trabajo práctico nuevo, es el que dio. Sí, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ah, ¿Sí? Ver algo sobre este trabajo es lo que vamos a hacer. ¿hasta qué hora tenemos con usted hoy, profe? Hasta las 12 de la noche, ¿no le dijeron? No, profe, pero hasta la 1. Ah, sí. Está re loco. No, 8 menos cuarto porque... Buenísimo. Bueno, 8 menos 10 más o menos. Después tengo clases con otros De cursos. ruta. Profe, ayer igual hubo clases, ¿no? Usted se conectó ayer. Sí, pero hubo un error. Un malentendido entre... Sí, nosotros Sí, igual sí. no nos conectamos porque no avisaron nada y tampoco habíamos acordado, no nos acordábamos eso. No, sí, está bien. Ayer hubo más que nada una confusión con el Pero concepto. entonces ya es fijo de que los lunes y martes a esta hora tenemos. Sí, porque conmigo en la escuela tienen lunes y martes. Claro, entonces lunes y martes a esta hora toda la semana o semana de por medio. Por ahora todas las semanas, porque hay Buenísimo. mucho por ver. Bueno, profe. Y si no, yo me aburro en mi casa. Bueno, profe. Así ya nos acomodamos nuestro horario, porque si no, el preceptor tiene que andar avisando un día antes y todo eso, y es como un poco tedioso. Claro. Tómese Sí. vacaciones, profe. Estamos cansados nosotros. Sí, entiendo. Odio las clases virtuales. Las odio. Yo no es que las odie, pero por ahí se complica mucho el entender. Yo de que en la pizarra es un poco más fácil, porque es como que estás ahí, pero con la clase Exacto. virtual es como que te cuesta más, a mí, yo hablo Las por materias particular. exactas son difíciles virtual, profe. Después las otras no. Claro, el problema de las clases virtuales, o sea, la ventaja de estar en el aula, en la presencial, es más interactivo, porque además yo puedo verles la cara y viéndole la cara sé si entendieron o no. ¿Entienden? Me explicó.
Claro, tienen esa cara con el signo de pregunta dibujado y ya sabés que no entendieron nada. Aparte, es otra cosa, el diálogo, la relación social, todo es totalmente diferente. Esto las odio por eso. La escuela es más interactivo. Me gusta, no sé. Acá Sí, profe, parezco Dora la exploradora. Yo igual extraño el colegio, aunque no hacía nada, pero extraño juntarme con mis compas. Claro, sí, exactamente. Aquí me ha pasado donde dejan el teléfono en un costado ni no te prestan atención. Claro, Después termina la clase y siguen conectados, ¿viste? claro, lo hacen por la presencia, nomás capaz se quedaron re durmiendo. Sí, sí. Bien, veamos algo del trabajo y después los libero. Buenísimo, profe. Bueno, este es el trabajo. Sí, es la guía que les dejé en la plataforma. Tiene dos partes. Primero, la fecha de entrega para el 30 de abril sería la fecha de entrega. Profe, le hago una consulta antes de que siga. Disculpe que lo interrumpa. Nosotros digamos que, porque a veces nos llega a pasar lo mismo con matemática, a veces que llegamos a entregar un trabajo práctico antes o no, más tardar, por el tema de que se nos acumula a veces con otras materias o nos da mucha tarea en un momento. ¿Usted no tiene problema que se lo entreguemos un día después de la fecha de entrega? Yo no tengo inconvenientes con las fechas de entrega. O sea, puede llegar a pasar, no digo que va a pasar todo el tiempo, sino que en algún momento a un compañero o a mí también me puede pasar, claro, que lo entrego un día después. Pero la cosa es que lo entreguemos, ¿no, profe? Sí, o sea, llegado el momento, por ejemplo, a mí me dicen que yo tengo que bloquear las asignaciones. Sí. Tienen el correo para enviar los trabajos. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, supongamos que a mí me dicen, bueno, a ver, profesor, usted tiene que publicar las asignaciones con fecha de vencimiento. Supongamos el 30 de abril es el último día. Ustedes el 1 de mayo no pueden subir nueva asignación. Entonces tienen disponible la dirección de correo para que lo envíen. Buenísimo. Yo con las fechas que pongo soy muy flexible. Yo con el tema igual de eso de los trabajos, no es que mi compañero ahí, como le decía, no es que eso le pregunta para entregarlo cuando nosotros querramos, porque por ahí se nos complica y lo entregamos un ratito después o eso, pero no es que lo vamos a dejar pasar. No hay ningún problema. No tengo inconvenientes con eso. Lo que sí me pasa es que yo devuelvo las correcciones con varios días después. Claro. ¿Por qué? Tiene una razón. Me ha pasado donde ustedes entregan los trabajos, yo se los devuelvo corregido al día siguiente y después aparecen nuevos trabajos presentados. ¿Entienden? Como Entonces, que se lo reentregan de nuevo a los mismos alumnos. No. Me pasa con las ¿Que se guías. copian? Exacto. Yo devuelvo el trabajo corregido y ahí otro que no presentó, como que copia el trabajo y lo presenta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y lo hago a propósito, es 30 de abril la fecha de entrega. Entonces, yo no le voy a devolver el trabajo corregido 2 días después. Se lo voy a devolver corregido una semana después. Claro, profesor. Entonces, durante esos 7 días tienen tiempo para presentar quienes no lo hicieron. Usted se da cuenta en qué día si alguien se copió, porque usted después de los 7 días entrega y le entregan al otro día. Claro, entonces yo tengo un listado de alumnos
donde el listado se llama lista negra. Arre. La lista negra de mis alumnos, ahí están todos. ¿Pero usted responde consulta de los trabajos, profe, por su mail? Porque, ¿o es solo por el modo que usted responde? Yo respondo consultas por mail, solo que me cuesta mucho el internet, no económicamente hablando. Claro, les pesan los archivos y eso. Claro. No en ese sentido tampoco, sino desde el otro punto de vista. ¿Le anda mal el internet? Odio el internet. No lo comprende totalmente. Odio las clases virtuales. También. Yo igual, profe, entonces no hay más clases virtuales, vamos. Vacaciones, profe. ¿Quién no, Nos profe? vemos en el 2022. Profe, esto es una jodita, es una broma, no nos va a poner a todos ahora en la lista negra esa, media peligrosa. ¿Qué es esa famosa lista negra, profe? La lista de alumnos no deseables. La no date. La lista de alumnos candidato a previa. La lista de alumnos que van a aprobar recién en el año 2030. Profe, y se entra Entonces la no lista. estamos los que hacen esa lista. ¿Cómo Profe, que ¿le va a gusta el decir? bizcochuelo? Lista negra. Yo tengo 2 candidatos para la lista negra. Profe, si se entra a la lista, ¿se puede salir en algún momento? Cuando hay Sí, sí. algo ahí. Pero, claro, haciendo las cosas bien, ¿no? Si le pagan un asado al profe, puede ser. Sí, se puede salir de la lista negra con facilidad. Con la misma facilidad con que entran a la lista negra. Poniéndose las pilas sería, ¿no, profe? Entregando trabajo y asistiendo a clases. Claro. Ah. No soy fanático, nunca fui ¿cómo se dice? Un nerd. ¿Sí? No. Nunca fui un ñoño, si quieren, de otra forma, cuando iba a la escuela, a la secundaria. Entonces, no pretendo que ustedes sean exactamente igual, simplemente que estudien, nada más. Profe, guarda que por acá dentro de lo que es el curso hay un par que no son nerd, pero hacemos todas las tareas y todo. No le voy a decir quién soy, pero están por acá ahí. No le voy a decir que soy uno de ellos, pero bueno, Claro. sí, entiendo. Ya me lo dijeron. Bueno, veamos y después si queda tiempo Para la podemos próxima charlar clase, un poco profe. más. Buenísimo. ¿Cómo? No, creo que dijo hasta la próxima clase, mi compañero. Ah. Bien. Este sería el enunciado del trabajo que ustedes tienen que hacer. Es un informe lo que ustedes tienen que elaborar. Por eso es que la consigna está dividida en 2 etapas, en 2 partes. En primero donde ustedes tienen que buscar las pautas para elaborar un informe. Por supuesto, el informe tiene que estar redactado en tercera persona. Y el informe es un texto. Hicimos otro en una materia, profe. Bien, entonces, el punto 1 lo que busca, mejor dicho, lo que quiero en el punto 1 que ustedes elaboren una guía de cómo se realiza un informe. Cuáles son los puntos o qué es lo que se debe tener en cuenta para elaborar el informe. Por ejemplo, tienen que hacer un texto, tiene que tener una introducción, un desarrollo, una Pero pequeña tiene que conclusión. ser, sí, o sea, técnico o puede llegar a ser un simple. Tiene que ser un informe simple. Ahora le voy a Bien mostrar. explicado. O sea, Claro. Pero las fotos Sí. se las tenemos que mandar como una tarea. ¿Ok? Claro, sí. Eso tiene que estar
Por eso les digo que este trabajo está dividido en 2 etapas. La primera parte es una guía de cómo se elabora un informe. ¿Se entiende? O sea, buscan en internet cómo elaborar un informe, leen y elaboran una pequeña guía, no mucho más que una hoja. ¿Sí? La guía ustedes leen esa guía y tiene que servir para poder hacer lo que les pido en este trabajo. Por ejemplo, una de las consideraciones del informe es que sea escrito en tercera persona. O sea, profe, nosotros de por sí no empezamos el informe así de repente, sino que tenemos que buscar cómo hacer un informe. Porque ya de por sí, o sea, no sabemos totalmente, pero sí, cuando hicimos el informe en la otra materia que es prácticas profesionalizantes, lo que mayormente nos dieron un informe de ejemplo y las diferentes pautas de cómo hacer un informe, o sea que ya tendremos de dónde sacar la información. Exacto, ya tienen de dónde ir a buscar la información, que es de la parte de prácticas profesionalizantes. No les pido un ejemplo, sino que hagan un resumen, si es mucho el texto de lo que le dieron en práctica profesionalizante sobre cómo elaborar un informe, hagan un resumen de eso y lo ponen en este trabajo. ¿Se entiende? Recién empezamos el informe sobre la noción del calor. Exacto. No le estoy pidiendo, por ejemplo, acá tengo, veamos, 4 puntos. Dice, el punto A habla sobre nociones de calor y temperatura, escala de temperatura, cantidad de calor, relación de calor con el trabajo mecánico. No le estoy pidiendo... Eso sería más definiciones, ¿no? Sí, pero lo que quiero ver es que no le estoy pidiendo un informe de cada uno de estos puntos. Uno en general que abarque todo. Exacto. Ya lo entendí, profe. ¿Se entiende? La guía va aparte, ¿no, profe? Le enviamos los 2 archivos aparte. Tiene que ser todo un solo archivo. ¿Lo quiere en PDF o en Word usted, profe? En PDF, por favor. Profesor, una pregunta. El informe, digamos, esto es para mayormente para que nos centremos nosotros, no sé, para que me centre yo. Sí. ¿Va dirigido hacia un público con conocimiento técnico previo o para un público, no sé, que puede decir civil, normal, una persona que no sabe nada sobre tecnicatura? Mente superior. Va dirigido como si fuera para un niño de 6 años. Listo, gracias. Cuanto más sencillo sea el vocabulario que ustedes usen, mayor va a ser la cantidad de personas a la cual pueden entender o a la cual ustedes puedan llegar. Claro, porque tampoco la idea es escribir un informe con todas palabras técnicas que ahí la mayoría no lo va a entender. Ni nosotros lo vamos a entender si lo escribimos difícil. Exacto. Bien. Exacto. Entonces, lo que se busca con esto es que sea con palabras sencillas, si usan un vocabulario técnico, por supuesto, pero también deben tener un glosario. ¿Sí? Van a ver que cuando le dio las pautas del informe para prácticas profesionalizantes, el profesor seguro que les dijo que tenían que elaborar un glosario. ¿No? Un glosario utilizarse en un anexo abajo de la... Sí, eso es en el anexo. Sí, cuanto ustedes más expliquen, va a ser mejor porque ustedes lo van a entender. Ustedes no tienen que pensar que, total, esto lo sabe el profesor y él lo entiende. Y así me pasa, hay quienes usan palabras, ponen en el informe palabras que no manejan, pero ustedes cuando lo van a leer tampoco saben lo que está diciendo eso. Entonces no terminan de entender el concepto. ¿Entienden? Sí, se entiende, profe. Es como si trataran de elaborar algo para que ustedes tengan que estudiar después, mejor dicho, algo para que ustedes estudien después. Y tiene que ser de forma tal que se entienda cada una de las palabras que usen.
Si usan una palabra rebuscada, si quieren, también tiene que ir en el glosario, porque es a donde ustedes van a ir a consultar qué significa esa palabra y entender el texto que ustedes han elaborado para cuando tengan que estudiar. El glosario iría al final, ¿no? Sí, el glosario va al final. ¿Sí? Entonces, el primer paso que tendrían que hacer para esto es elaborar la guía para hacer un informe donde eso ya lo tienen de prácticas profesionalizantes. El paso siguiente es buscar cada uno de los conceptos que están aquí. Por supuesto, si hay fórmulas, tienen que estar. Que las fórmulas pueden estar en un anexo, eso ya lo pueden decidir ustedes. Pero cada fórmula tiene que tener qué significa cada uno de los componentes de esas fórmulas. ¿Me entienden? Sí. Por ejemplo, yo cuando les explicaba algo de teoría, acá, veamos, así. Voy a cambiar. Ventana, pantalla completa. Profe, creo que se le había cortado. Sí, estoy por cambiar de pestaña, de ventana. Tengo algo para mostrarle con respecto a lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, esta ventana que tengo del Paint, ¿la pueden ver? Sí, profe. Bien. ¿Se acuerdan? Esto era sobre energía cinética. Divertido, me quedé sin internet. Entonces, ahí voy a explicar. EP es energía potencial con la unidad expresada en Joule. M, la masa, con unidades en kilogramo. G, aceleración de la gravedad. ¿Ven? Eso es lo que quiero que vean. Cómo yo voy explicando cada una de las letras que compone esa fórmula que estoy usando. Y esas son casi todas las letras que nosotros utilizamos en lo que sería el trabajo de guía. Claro. La mayoría es lo que vimos ahí, creo. Bien, entonces, ¿se entiende lo que quiero decirles? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, de mi parte no. Bien, entonces todo esto tiene una serie de conceptos teóricos. Hay algunas donde se usan fórmulas. Por ejemplo, escala de temperatura. Las conversiones de la escala de temperatura. De Celsius, Kelvin, Rankine, Fahrenheit. Bien. Los estados de la materia. ¿Saben cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso. Claro, exacto. Entonces, sólido, líquido y gaseoso. Acá está explicando cambio de estado. De sólido a líquido, de líquido a gaseoso. ¿Y por qué ahí dice calor sensible y calor latente? ¿Qué es eso? Eso es lo que tiene que estar ahí. Son como coeficientes. Son coeficientes, veamos. Hay un concepto que se llama calor específico, que corresponde a mientras el líquido va aumentando su calor y no ha cambiado de estado. ¿Sí? Mientras va aumentando de calor, va aumentando la cantidad de calor, pero no deja de ser un líquido.
Eso lo van a ver, que hay un gráfico que los representa. Pero si un líquido no alcanza una cantidad de calor, se evapora. Claro, pero ¿Y mientras eso no se es evapore sigue coeficiente? siendo líquido. ¿Y a eso le llaman coeficientes? Claro. Ok. Uno es calor sensible, el otro es calor latente, y eso es lo que deben incluir en el informe. Debemos estudiar. Claro. Después esta parte de transmisión de calor. Ustedes saben que el calor se transmite en los sólidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de transmisión de calor hay en un sólido? ¿Qué tipo de transmisión de calor hay en un gas o en un fluido? Y así. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, se entendió. Bien. Y la última parte, Eso, todo eso de información, profe, la buscamos en internet. ¿sí? Eh, Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, podemos coordinar una clase durante esta semana por medio del preceptor. Supongamos ustedes dicen, bueno, a ver, estuvimos elaborando el informe, pero no entendemos tal concepto. Entonces el día jueves o viernes, Yo creo perdón, que el día jueves, ¿cómo? Estaría bueno, profe, Claro, porque seguro No es alguna para duda que va a se- surgir. no es para que se asusten. Lo que sí les voy a pedir es que no usen Wikipedia. ¿Y de dónde lo sacamos? ¿De otra No, fuente? en YouTube también en YouTube hay buenos videos de cosas como estas. Claro. ¿Le cae mal Wikipedia, profe? Es que no es que me caiga mal Wikipedia, sino que me caen mal las personas que escriben en Wikipedia. Claro, porque encima los archivos se pueden modificar y todo eso. Claro, pero hay muchos conceptos erróneos. ¿Sí? Que generan muchas cosas a los alumnos. Por eso es importante fijarse en... ¿Usted recomienda alguna página, profe, o algún lugar donde... Yo prefiero libros. Libros de Pero física. yo no sé. Pero en internet encontrar... ¿Y usted recomienda alguno en especial? O algunos Resnick. Con Sí, K o con K al final. Resnick Holiday. Por ahí son... ¿Cómo se llamaba? Sí, puede ser. dice volumen 1 o volumen 2, hay un montón, profe. El volumen 1 entra casi toda esta parte. En el volumen 2 es toda la parte de electricidad, magnetismo y óptica. Esa es la parte del volumen 2. El 1, Así. El 1 entonces que nos serviría a nosotros. claro, tienen que fijarse con la parte de fórmulas, porque usa mucha matemática avanzada. Ahí pasa el link acá. Pero van a encontrar, disculpen, van a encontrar muchos conceptos muy buenos. Toda la parte de teoría, toda la parte de concepto están muy buenos. Pero las fórmulas están en otro nivel. Eso es lo que tienen que tener cuidado nada más. ¿Me entienden? Sí, se entiende. Bien. Después, en esta guía, acá, habla sobre realizar una guía de trabajo práctico. Donde ustedes deben elaborar la guía con no menos de 3 ejercicios por cada uno de los temas. ¿Cómo sería eso, profe? Bien, veamos así. Yo veo, por ejemplo, cambio de estado. Entonces, en el informe hablo y explico todo lo que es sobre el cambio de estado y doy un ejemplo de un ejercicio de cálculo de cambio de estado. ¿Bien?
termino de hacer todo y al final yo voy a elegir 3 ejercicios sobre escala de temperatura, cambio de unidades de temperatura, de escala de temperatura, 3 ejercicios sobre cambio de estado, que haciendo así, miren, yo voy de sólido a líquido, perdón, yo estoy en sólido y puedo calcular la cantidad de calor en el estado sólido. Puedo calcular la cantidad de calor en el estado líquido, puedo calcular la cantidad de calor en el estado gaseoso. Y ahí ya tengo 3 ejercicios. ¿Me entienden lo que quiero decirles? ¿Eso va en el informe o lo da usted, profe? Sí, profe, Eso va después, al final. Después que hicieron todo el informe. ¿Y los resolvemos, profe? ¿Los resolvemos nosotros? No, Pero no dice ahí, profe, que hay que sí, por tema. Brindando los resultados para comprobar la resolución. Claro, hay que ponerlo en... O sea, de todos esos temas que usted puso, de los 4, hay que hacer 3 ejercicios. Claro, Los 4 se hacen cálculos, entonces en los 4 temas tiene parte de matemática. tiene parte de cálculo. Sí, Claro, sí. sí, todo. Los 4 tienen fórmulas, tienen, ¿cómo se llama? Para que ustedes hagan cálculos. No se metan con cosas muy complicadas, simplemente partes conceptuales. O sea, del No sé. punto A, 3 ejercicios, del punto B, 3 ejercicios, del punto C, 3 ejercicios, del punto D, 3 ejercicios. Claro, sí. Sí. Todo esto al final del ya nuestro Al informe. final, cuando ya terminaron todo el informe, hacen esa guía de ejercicios. Y los resolvemos. No, eso no te lo meto de Sí, lo resuelven, sí. pantalla. ¿Por qué les digo que los resuelvan? Entonces ustedes van a comprobar al resolverlo si se entiende o no entienden el concepto que está abordando. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Sí, perfecto. Si entendemos lo que nosotros mismos estamos expresando. Claro. Y elijan ejercicios simples. No, nada complicados. O sea, los ejercicios los buscamos ya hechos, o sea, ya digamos ya texteados. Eso no tendría que haberme preguntado. No, o sea, es una pregunta, profe. Lo buscamos No. ya texteado, lo intentamos. No, inventar no. Inventar no. Inventar no, porque cuando uno inventa un ejercicio hay muchas cosas que tenés que tener en cuenta para poder inventar un ejercicio. Para ver si está bien. Entonces lo tenés que buscar. Pero le puedo cambiar algunos valores. Puede cambiar valores, no hay problema. Ah. Hay muchísimos ejercicios sobre estos temas que estamos viendo. Les digo que no los inventen porque es difícil inventar ejercicios. No crean que es fácil. Entonces cuando ya tenemos todo esto, se lo mandamos ahí al Gmail, en forma de PDF todo junto, la guía, el informe y la guía de ejercicios, las 3 cosas. Claro, sí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, si durante el transcurso de esta semana surge alguna duda, coordinen con el preceptor a ver si podemos tener alguna clase extra. Bueno, profe. Pero profe, eso sería todo, profe. ¿No? La clase esa que usted dice para hacer, ¿eso no correspondería por usted, no por el preceptor? Si el que tiene que tener el horario disponible es usted. No, ya sé, pero yo no tengo cómo comunicarme con ustedes. Ahora sí entiendo. Entonces, Nosotros tenemos ejemplo, un grupo con la otra profesora, no sé si a usted capaz no le gusta, pero tenemos un grupo con la profesora de matemáticas, nosotros, por ejemplo. bueno, no, mejor no.
Podría ser, si quieren, ustedes le avisan al preceptor, podría ser el jueves o viernes entre las 18 y 19 horas. De 18 a 19 horas. El viernes tenemos inglés, así que tendría que ser el jueves. ¿Mm? Y el jueves tenemos con espejo también. O de A esa 20 hora. a 21 horas. Claro, Cualquiera ahí de sí. los 2 días. A esa hora sí estaría más accesible. El viernes, porque creo que espejo termina tarde, pero el viernes creo que sí. Bien, podría ser así. Entonces, jueves o viernes, de 20 a 21 horas. ¿Mm? Sí, con el mismo link. Sí, con el mismo link. Lo dejemos fijo de hoy, profe. Si Sí, quiere, profe, así- no sé si le parece el viernes o qué le parece a los El chicos viernes. y podemos arreglar hoy, profe, nomás. Entonces, para el viernes a las 21 horas. Sí. ¿A las 9? ¿A las 20? ¿A las 20? A las 20. De 8 a 9, entonces. De 8 a 9. Buenísimo. estaría ¿Ya bien, sería todo, profe? ¿Nos vamos a retirar? Viernes de 8 a 9, ¿sí? Hasta luego, profe. Que Nos vemos el viernes, profe. Que tenga buena tarde. Listo, hasta el viernes. Hasta luego. Chao.